Me enamoré perdidamente del marido de mi hermana y hice todo para conquistarlo. Yo sé que estuvo mal, pero es que desde que yo lo conocí me enamoré perdidamente de él. Bueno, y es que cuando yo tenía 15 años mi hermana nos presentó al hombre que ahora es su marido y desde ese momento yo me enamoré de él. Es que tú no tienes ni idea, ese hombre es bellísimo en todos los sentidos de la palabra. Por mucho tiempo yo me rehusé a lo que sentía por él porque la verdad es que yo sentía que no le podía hacer algo así a mi hermana porque con mi hermana siempre fuimos muy unidas todo el tiempo. Ella siempre fue mi mejor amiga y prácticamente como mi mamá porque como mi mamá trabajaba y ella es la mayor, la verdad era ella la que me cuidó a mí todo el tiempo desde que yo estoy muy pequeña. Yo decía, no, yo no le puedo pagar a mi hermana después de todo lo que ella ha hecho por mí de esta manera, así que yo tengo que dejar de sentir esto por ese hombre. Pero es que no me lo podía sacar de mi cabeza. Yo lo miraba y yo sentía que el corazón se me iba a saltar del pecho, yo sentía aquellos nervios, las manos hasta me sudaban frío. Y es que eran tantas emociones en un solo momento que yo no te las puedo ni tan siquiera describir. Así que cuando entré a los 17 años yo dije, yo no me puedo quedar con la gana de estar con este hombre. Y sin importarme que era el marido de mi hermana, comencé a coquetearle. Pero él ni tan siquiera me volteaba a ver. Para él yo simplemente era su cuñada y casi mente como su hermana, porque de esa manera me veía. Así que para él yo como mujer no existía, así que ni tan siquiera le prestaba atención a mis coqueteos, para él eran simplemente bobaditas de niña. Y me daba tanta rabia porque yo quería que él se fijara en mí de otra manera, yo no lo veía a él como mi hermano en ningún momento. Y si yo me había aguantado todo lo que yo sentía por él era por mi hermana, pero la verdad es que llegó un punto donde a mí ya no me importaba si era el marido de mi hermana, de quien fuera, a mí lo único que me importaba era que ese hombre estuviera conmigo. Así que comencé a pensar en cómo iba a ser para que ese hombre estuviera conmigo, porque es que yo estaba 100% decidida a estar con él. Sin importarme quién saliera lastimado y tampoco sin importarme las consecuencias que yo iba a sufrir al estar con él. Así que sin pérdida de tiempo comencé a coquetearle a mi cuñado. Pero lo hacía de una manera muy discreta porque yo lo que quería era que él se fijara en mí, que él me enamorara y que él me dijera todo lo que él sentía por mí porque eso era todo lo que yo deseaba escuchar. Pero nada de lo que hacía funcionaba, así que empecé con la estrategia de los accidentes. Y es que de repente él estaba sentado en la sala, yo salía del baño y por accidente se me cayó la toalla. Y rápidamente me hacía la víctima, perdóname, perdóname, ay no, ¿con qué cara te voy a volver a ver? Y me encerraba en el cuarto todo el santo día para que él se diera cuenta que yo estaba muy apenada por el accidente que había pasado. El caso es que para no hacerte larga la historia, de tantas cosas que yo hice, no le quedó más opción que fijarse en mí. Y empezó a verme de la manera que yo quería que él me viera. Pero yo cada vez me ponía más difícil porque aunque yo me daba cuenta que él ya me estaba viendo de una manera diferente, yo quería que él expresara su amor por mí. Y lo logré. Al poco tiempo él se me estaba declarando y diciéndome que estaba completamente enamorado de mí, que yo era perfecta y que sin querer él se había fijado en mí. Y yo era como, yo sé que sin querer amor porque yo fui la que hice todo para que te fijaras en mí, pero con él era... ¿Es en serio que tú me vas a decir esto? Tú eres el marido de mi hermana. ¿Con qué cara me vienes a decir algo así? Yo te veo a ti prácticamente como un hermano. ¿Qué te pasa? Pero por dentro, mi amor, por dentro yo me estaba derritiendo. Pero tampoco me iba a ser la difícil para siempre, porque la más interesada en estar con él era yo. Así que al poco tiempo que él empezó a enamorarme, empezamos a tener una relación a escondidas de mi hermana. Mira, duramos un año teniendo una relación a escondidas y nunca nadie sospechó nada. Pero por un descuido, porque en realidad esto yo no lo planeé, salí embarazada. Y me vine a dar cuenta cuando ya tenía 4 meses de embarazo. Cuando yo me enteré, yo me iba a volver loca porque yo dije, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Obviamente yo le dije a él que yo estaba embarazada y la única solución que él me dio es que yo tenía que abortar a ese niño. Pero yo no me sentía capaz de abortar a mi niño después de que yo hasta había escuchado los latidos de su corazón. Y aunque yo no estaba preparada para ser mamá, tampoco estaba dispuesta a quitarle la vida a mi hijo. Así que aunque no contaba con el apoyo de él, decidí continuar con mi embarazo sin importar que mi familia me rechazara y sin importarme las consecuencias de lo que yo había hecho. Obviamente yo no le iba a decir a mi mamá y a mi hermana que estaba esperando un hijo de él, porque yo no quería que mi familia se pusiera en mi contra.
Pero cuando ellas se enteraron de mi embarazo, obviamente se empezaron a hacer preguntas que si quién era el papá, ellos nunca me habían visto con un novio, que si cómo era posible que yo estuviera embarazada si yo en ningún momento salía de la casa y que les tenía que decir en ese momento quién era el papá de la criatura. Pero por más que insistieron en quererme sacar la información de quién era el papá de mi hijo, no les dije absolutamente nada, porque en realidad yo tenía la esperanza de que en algún momento él recapacitara y estuviera conmigo y con nuestro hijo. Mi mamá, al ver que yo no quería decir nada y al verme tan frustrada, pues no le quedó de otra más que decirme que ella me iba a apoyar, que no me sintiera sola. Pero mi hermana no quedó para nada convencida de las excusas que yo estaba poniendo, porque obviamente ella era la que más tiempo pasaba conmigo y sabía todo lo que yo hacía. Y que yo todo el tiempo era de la casa al colegio, del colegio a la casa, y no era una muchachita de fiestas. Es más, yo nunca había salido ni a una fiesta con mis amiguitas, ni a una pijamadita o nada de nada. Así que ella empezó a sospechar que el niño que yo estaba esperando era de su marido porque era el único hombre que estaba ahí cerca. Así que ella comenzó a vigilarnos. El caso es que, para no hacerte largo el cuento, a los días después de que mi familia se enterara de que yo estaba esperando un hijo, él vino y se metió a mi cuarto para decirme que gracias, que porque no lo había delatado, que no sé cuánta cosa, que sin importar que él siguiera con mi hermana, él iba a apoyarme. Yo me le quedé viendo y le digo, yo lo que quiero es que tú estés conmigo, yo no quiero vivir este momento sola. Yo quiero que mi hijo crezca con su papá, yo a ti te amo. Pero él empezó a decirme que él amaba a mi hermana, que él nunca la iba a dejar. Yo toda decepcionada le digo, pues ¿sabes qué? Quédate con mi hermana y a mí y a nuestro hijo déjanos en paz. El caso es que él empieza a quererme contemplar, que no te molestes, que yo a ti también te quiero, pero no podemos hacerle esto a tu hermana, y se me acerca a besarme, y cuando me está besando mi hermana abre la puerta del cuarto y nos encuentra besándonos. Cuando mi hermana nos vio, tú no tienes ni idea, solo se nos quedó viendo y nos dijo, ¿saben qué? Esto era todo lo que yo quería, ver con mis propios ojos que tú, que eres mi hermana, que te he cuidado como si yo fuera una mamá para ti, me traicionaras de esta manera, acostándote con mi marido y ahora esperando un hijo suyo. Yo comienzo a llorar y a decirle, hermana, por favor, perdóname, yo sé que cometí un error, pero es que yo me enamoré perdidamente de él. Mi hermana empieza a decirme, eres una sinvergüenza, descarada, malagradecida y que se me viene encima, y me da tremenda pela. Y el tipo sabiendo que yo estoy embarazada y viéndola a ella golpeándome, ni tan siquiera metió un dedo para defenderme. Y empezó a hacerse la víctima diciendo que yo me le había puesto en bandeja de plata, que él no quería hacer nada conmigo, pero que yo estaba ahí de insistente y que él era hombre y que en un momento cayó. Lo que él a quien amaba era ella, que lo de nosotros simplemente fue un error porque yo era una ofrecida. Yo me le quedé viendo y le digo, ¿es en serio que me vas a culpar a mí de todo cuando tú también tuviste la culpa? Porque que yo sepa, tú no eres un niño. Pero lo peor de todo es que mi hermana le creyó a él. Y yo quedé como la ofrecida regalada que se le metió hasta por los ojos. El caso es que después de que pasó todo eso, yo pensé que mi hermana le iba a decir a mi mamá todo lo que había pasado. Y yo estaba muy nerviosa porque yo sabía que si mi mamá se daba cuenta lo que había pasado con el marido de mi hermana, mi mamá era capaz hasta de correrme de la casa. Pero para mi sorpresa, mi mamá llegó ese día del trabajo y nadie dijo nada. Mi mamá entró a verme al cuarto porque después de la golpiza que me dio mi hermana, yo quedé hasta con fiebre. Y yo no paraba de llorar porque es que yo estaba con unos nervios que tú no tienes ni la menor idea, porque a mí me daba miedo perder a mi bebé. Mi mamá empezó a preguntarme que sí, qué había pasado, que sí porque yo estaba con fiebre, que si era que tenía gripa o algo. Pero lógicamente yo tampoco le iba a decir lo que había pasado porque la más perjudicada iba a ser yo. Así que me quedé callada. Al día siguiente, después de que mi mamá salió al trabajo, yo salí a pedirle perdón a mi hermana y a pedirle un poco de tiempo y a decirle que en cuanto mi hijo naciera yo me iba a salir de la casa y no me iba a meter más en la relación que ellos tenían. Mi hermana se me quedó viendo con una cara de odio y me dijo, ¿sabe qué? A mí no me importa lo que usted haga. Para mí, usted está muerta. Yo lloraba amargamente por los desprecios de mi hermana, pero de igual manera entendía la razón por la que ella estaba así de molesta. Lo que yo no me imaginaba era lo que ella era capaz de hacer. El caso es que un día el desgraciado marido de mi hermana sube a darme comida porque yo ni tan siquiera salía a comer porque a mí me daba tanta vergüenza con mi hermana. Y él llega con un plato de comida a decirme que tenía que comer, que por el bebé, que no sé cuánta cosa. Y yo me comí esa comida que él me llevó y desde que yo me la comí como a las 2 horas empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar a tal punto que me tuve que ir de emergencia para el hospital.
Cuando llego al hospital, el doctor dice que me tienen que hacer un lavado de estómago, que porque yo estoy intoxicada por algo, que sí que había tomado. Y yo dije, yo no he tomado nada. Y yo toda nerviosa por lo que me dicen que me iban a hacer, empiezo a decirle que yo estoy embarazada. Me meten de una a hacerme un ultrasonido para ver cómo estaba el bebé y resulta que los latidos del corazón del bebé estaban demasiado bajos. Empiezan a decirme que era prácticamente imposible que ese bebé se mantuviera con vida después del lavado que me tenían que hacer en el estómago, pero que si ellos no hacían eso, que los dos podíamos perder la vida. El caso es que me tuvieron que sedar, mi mamá dio la autorización de que sí, que me hicieran el lavado. Y cuando yo desperté, me llevé con la noticia de que mi bebé había muerto. Te juro, ese fue el golpe más duro de toda mi vida. Y en ese momento yo me sentía la persona más culpable porque yo sentía que por mi culpa mi bebé había muerto. Pero al pasar del tiempo que yo empecé como a recapitular todo lo que había pasado, yo sospecho que la causante de todo eso fue mi hermana. Y sabes, es verdad que yo le hice todo lo que le hice, pero yo no merecía que ella me hiciera algo así. Mi bebé no tenía la culpa de nada.